Un par de zapatos de mujer hechos a mano en París. Un regalo de cumpleaños aparentemente inofensivo. Nadie en el alto mando alemán imaginaba que este simple gesto de afecto familiar sería la grieta que desmoronaría por completo la defensa más formidable de la historia moderna. Mientras el destino de Europa pendía de un hilo y miles de barcos aliados se deslizaban silenciosamente a través de la densa niebla del Canal de la Mancha, el hombre encargado de detener la invasión más grande de todos los tiempos no estaba en su puesto de mando. No estaba revisando los mapas tácticos, ni coordinando los tanques Panzer, ni supervisando los búnkeres de la muralla del Atlántico. Se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, en una tranquila villa en Alemania, sosteniendo un par de zapatos de tacón gris y esperando a que su esposa soplara las velas de su cumpleaños. Aquella fatídica mañana del 6 de junio de 1944, la ausencia de un solo hombre durante unas pocas horas cruciales inclinó la balanza del conflicto global de una manera tan irreversible que ni los planes más brillantes de Berlín pudieron corregir. Esta es la historia de cómo el amor, la confianza ciega en un reporte del clima y un viaje familiar por carretera sellaron el destino del Tercer Reich. Para comprender la magnitud de esta tragedia militar, debemos trasladarnos a los primeros meses de 1944. La Alemania nazi se encontraba rodeada. En el este, el implacable ejército rojo soviético avanzaba con una fuerza devastadora. En el sur, la campaña de Italia desangraba los recursos del eje. Pero la mayor amenaza, el golpe definitivo que todos sabían que vendría, se preparaba en el oeste. Los aliados occidentales acumulaban millones de soldados, tanques y aviones en el sur de Inglaterra. La invasión era inminente y el líder elegido por Adolf Hitler para fortificar las costas francesas era su general más célebre, respetado y astuto, el mariscal de campo Erwin Rommel, conocido mundialmente como el zorro del desierto. Rommel era un hombre de acción, un estratega obsesivo que no creía en las defensas pasivas. Al asumir el mando de la muralla del Atlántico, se dio cuenta de inmediato de que las fortificaciones existentes eran una fantasía propagandística. Con una energía incansable, Rommel transformó la costa francesa. Ordenó la colocación de millones de minas, instaló miles de obstáculos de acero en las playas y sembró los campos con trampas mortales para evitar los aterrizajes de planeadores. Su filosofía era implacable. La batalla por Europa se decidiría en la playa, durante las primeras 24 horas. Si los aliados lograban establecer una cabeza de playa sólida, la guerra estaría perdida para Alemania. A finales de mayo de 1944, la tensión en la costa francesa era insoportable. Los soldados alemanes escudriñaban el horizonte día y noche, esperando ver aparecer la gigantesca armada aliada. Sin embargo, a principios de junio, el clima cambió drásticamente. Una de las peores tormentas en décadas azotó el Canal de la Mancha. Los vientos huracanados, las lluvias torrenciales y las olas gigantescas hacían que cualquier intento de invasión pareciera un suicidio militar absoluto. Los expertos meteorólogos alemanes analizaron los mapas de presión y llegaron a una conclusión unánime. El mal tiempo continuaría durante varios días, haciendo imposible un desembarco aliado. Esta predicción trajo un profundo suspiro de alivio al alto mando alemán. Las tropas relajaron su alerta máxima y muchos oficiales abandonaron el frente. Para Erwin Rommel, esta tregua de la naturaleza representaba una oportunidad única y personal. El 6 de junio era el cumpleaños de su amada esposa, Lucía. Rommel, consumido por la culpa de haber pasado años lejos de su familia en los desiertos de África, tomó una decisión que cambiaría la historia. Viajaría personalmente a Alemania para entregarle un regalo especial comprado en París.
un elegante par de zapatos grises. Pasaría el fin de semana con ella, convencido de que el mar embravecido mantendría a los aliados atrapados en sus puertos ingleses. El 4 de junio, el automóvil de Rommel partió con rumbo a Alemania. Mientras el mariscal se alejaba de la costa, la realidad al otro lado del canal era completamente diferente. Los meteorólogos aliados habían detectado una brecha temporal, un breve y milagroso claro en la tormenta que se abriría precisamente el 6 de junio. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, tomó la decisión más audaz de su vida: ordenar la invasión. Mientras Rommel disfrutaba del viaje por las tranquilas carreteras del interior, la maquinaria bélica más gigantesca jamás reunida se ponía en movimiento, en el más absoluto secreto. La noche del 5 de junio, miles de paracaidistas aliados comenzaron a saltar sobre los campos oscuros de Normandía. En el cuartel general de Rommel, el teléfono no paraba de sonar. Los oficiales de menor rango, desconcertados por los combates en la retaguardia, intentaron desesperadamente contactar a sus superiores. Pero la cadena de mando alemana estaba completamente paralizada. Lo peor de todo era la absurda estructura de mando impuesta por Berlín. Las divisiones de tanques Panzer más poderosas, la reserva estratégica que podía haber aplastado el desembarco en cuestión de horas, no podían moverse sin una orden directa y personal de Adolf Hitler. Y esa noche, Hitler dormía profundamente bajo el efecto de fuertes sedantes. Sus ayudantes tenían prohibido estrictamente despertarlo bajo cualquier circunstancia. Los oficiales en Normandía se encontraban atrapados en una pesadilla burocrática. Sin Rommel para liderar el contraataque inmediato y sin Hitler para liberar los tanques, las defensas costeras estaban completamente solas frente al abismo. Al amanecer del 6 de junio, el mar frente a Normandía se llenó de miles de siluetas grises. La armada aliada desató un bombardeo ensordecedor sobre las fortificaciones de la muralla del Atlántico. Miles de soldados se lanzaron al agua fría, enfrentándose al fuego brutal de las ametralladoras. En su casa de Alemania, el teléfono de Erwin Rommel sonó con una urgencia aterradora. Al otro lado de la línea, su jefe de Estado Mayor le comunicó la noticia que heló la sangre del mariscal. El desembarco masivo había comenzado en Normandía. Rommel, pálido y con el par de zapatos de su esposa aún fresco en su mente, comprendió en una fracción de segundo la catástrofe que su ausencia había facilitado. Su predicción de que la batalla se decidiría en la playa se estaba cumpliendo, pero él no estaba allí. Subió a su coche y ordenó a su conductor viajar a máxima velocidad de regreso a Francia, devorando kilómetros en un viaje desesperado y estéril contra el tiempo. Mientras tanto, las defensas alemanas, privadas de una dirección unificada y sin el apoyo de los tanques Panzer, comenzaron a ceder. Para cuando Rommel llegó finalmente a su cuartel general al caer la tarde, las cabezas de playa aliadas ya estaban firmemente establecidas. El momento crítico, la ventana de oportunidad de las primeras 12 horas para arrojar a los invasores de vuelta al mar, se había cerrado para siempre. El desembarco de Normandía triunfó no solo por la valentía de los soldados aliados, sino por una cadena de errores alemanes coronada por la trágica ausencia de su general más brillante. Aquel par de zapatos de mujer, un símbolo de amor y normalidad en medio de la brutalidad de la guerra, se convirtió involuntariamente en el catalizador de la caída del Tercer Reich. La historia humana a menudo no se decide por grandes discursos o planes perfectos, sino por los detalles más pequeños, las ironías del destino y las decisiones personales que tomamos en los momentos de aparente calma. Un pronóstico del tiempo equivocado, un viaje familiar
y una cadena de mando paralizada por el miedo cambiaron el rumbo del mundo para siempre. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la presencia de Rommel en las primeras horas habría cambiado el resultado de la guerra? Déjame tu comentario aquí abajo. Si te apasiona descubrir los hilos invisibles que mueven los grandes acontecimientos de la historia, te invito a suscribirte para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto.